Nuevamente, buenos días, iglesia. De tanto mi esposa recordó un nombre, una de sus amigas, Ruth, se llamaba. Prácticamente en algún momento de nuestras vidas hemos debido tener todos una uña y carne, nos dicen, ¿no? O sea, piel y hueso, como dicen. En mi vida he tenido dos. Mi amigo que se llamaba Gino, casi prácticamente he tenido muy buenos años en compartir con él, como carne y uña, o sea, en el sentido de que íbamos a todos los lugares donde él iba, ya sea en trabajo o lo que sea, y siempre me pedía que yo le acompañe, o cuando yo tenía algo también, él me acompañaba. Siempre estábamos pendientes del uno al otro, y ya cuando cada uno trazó su camino en los estudios superiores, pues cambié, podríamos decir así, aunque también era no sé si yo era la uña o la carne, pero ambos, ¿no? Uno parte del otro. Mi primo que está en España ahorita, Vladimir, como mi hermano prácticamente. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy vamos a hablar sobre eso, ¿sí? Sobre que no vamos a hablar sobre la uña y la carne, sino lo que implica realmente tener ese mismo sentir que hay entre los hermanos, el uno y el otro. Si hubiera ese mismo sentir, así como el ejemplo que puse hace un momento, si hubiera ese mismo sentir entre ustedes y yo y ustedes, entre ustedes, imagínense cómo la iglesia sería fortalecido, fuerte. Pero tener ese mismo sentir implica muchas cosas, ¿te das cuenta? En situaciones duras, en situaciones adversas, en situaciones de gozo, de felicidad, en situaciones donde hay que ponerle el hombro, el trabajo, el servicio, o en situaciones donde estamos descansando, quizás estamos compartiendo un tiempo de coinonía. Si hubiera ese mismo sentir, o sea, imagínense lo que la iglesia sería, ¿me entiendes? Un mismo sentir en llevar la palabra, en salir afuera a predicar, un mismo sentir en servirle al Señor, un mismo sentir en todas las cosas espirituales, aún en las materiales. O sea, eso es prácticamente lo que el capítulo 2 hoy, lo que vamos a desarrollar en la vida de Pablo, Timoteo y Epafrodito. Tres hombres, tres siervos del Señor, distintos ambos, distintos en distintas posiciones, ¿me entiendes? Ahí ves tú un apóstol, ves un ministro que es Timoteo, y ves a un soldado ahí presto a estar en su lugar, en su labor, ¿me entiendes? O sea, ahí ves tres personas, tres individuos, ¿sí? Tres siervos de Dios, hombres realmente ejemplares que la Biblia nos presenta para que nosotros podamos seguir, podríamos decir así, el ejemplo. Quizá es mucho decir, tengan el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, porque Cristo, difícilmente podríamos igualar lo que ha hecho Cristo y nunca lo vamos a hacer, ¿me entienden? Podemos imitar la vida de Cristo, de hecho nos manda a hacer, ¿no es cierto?, como Él. Pero es difícil entrar y decir, no, es que Dios, Jesús es pues Dios hombre, o sea. Pero quizá más adelante tú puedes ver, y la Biblia también nos habla, ¿no es cierto?, de un Pablo, y Pablo siempre está exhortando a la iglesia, a los hermanos, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, ¿no ve? Imítenme a mí, o sea, está hablando, no tenía esa dificultad de decir, imítenme a mí. ¿Por qué? No por egocentrismo o porque quería, o vanaglorioso, sino porque él sabía en quién tenía mirada, ¿sí? Él seguía a Cristo y él quería que todos igual, de alguna manera, le siguieran a Cristo, ¿entiendes? Pero había ese mismo sentir, no solo en Pablo, sino también había ese mismo sentir en Timoteo, un hijo en la fe de Pablo, un hijo que fue llevado al Evangelio por Pablo, pero tenía ese mismo sentir, pese a las situaciones que él tenía en su vida, porque hoy vamos a hablar, estoy dando como un resumen de lo que vamos a hablar, pese a las luchas espirituales que tenía Timoteo en algún momento de su caminar, porque todos tenemos debilidades en algún momento de nuestro caminar espiritual,
estaba un poco quizá temeroso, ¿no es cierto? Por eso le dice Dios, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio, ¿no es cierto? Quizá estaba en un tiempo de luchas sobre situaciones pecaminosas, por eso le dice Pablo, huye de las pasiones juveniles, porque también él era tentado, y en ese tiempo había mucha tentación también, como lo hay ahora, lo hubo, y lo va a haber siempre. Pero qué bueno, vemos a un Timoteo que hace caso a esas exhortaciones de su maestro, podríamos decir así, o sea, de su mentor, o de aquel que le había llevado al Evangelio. Por cuando le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, le dice. Y qué bueno que Timoteo, en ese tiempo que tenía de espiritual, de falencias, hace caso, y vemos que al final terminó como Pablo encarcelado por la fe en Cristo Jesús. O sea, ¿qué decir de Epafrodito? Quizá es mucho ver a Jesús, ¿no?, como un ejemplo. Quizá es mucho ver a un apóstol Pablo ahí y decir, no, difícil. A lo que ver la vida de Pablo en las Escrituras y decir, yo quiero imitar la vida de Pablo también, resulta ser bastante hasta difícil para nosotros. Seamos honestos, porque usted no aguantaría ni siquiera una latigueada si usted se está quejando, o nos quejamos muchas veces de situaciones que son así, de pequeñitas, que son hasta ridículas, podríamos decir así. Imagínate vivir lo que ha vivido Pablo por el amor al Señor. Pero quizá ya está ahí Pablo, quizá me fijaré en Timoteo, un siervo, un ministro, un diácono, podríamos decir así, un servidor, presto ahí para estar al lado de Pablo, con ese mismo sentir. Pablo decía, ve allá, y él iba, ven acá, él venía, tráeme el capote, él tenía que traer, o sea, quédate aquí, a mí me han apedreado, pero tú quédate a seguir en la obra del Señor. Eso está en las Escrituras. Y Timoteo está ahí, no solo Timoteo, ¿no? Y hablamos de Timoteo, y si uno ve la carta a los Romanos en el capítulo 16, va a ver hombres, mujeres realmente colaboradores de Pablo, que trabajaban hasta el más cansancio. ¿Me entiendes? Hablar de Epafrodito, quizá un laico, como lo llaman, uno que no se sabe realmente cuál era la posición, cómo había venido a la fe, ¿sí?, quiénes eran sus padres, sus madres. Alguien que no se sabe realmente, ¿sí?, o sea, prácticamente no se sabe cuál es la posición, pero sabemos que era un soldado de Cristo, un intrépido. ¿Por qué intrépido? Más adelante vamos a entender. Porque estuvo dispuesto a poner su vida, ¿sí?, para estar al lado de ¿quién? De Pablo, de la iglesia en este caso, del Señor. O sea, pero ¿saben cuál es la situación acá? La situación acá es que hoy tenemos que entender eso. Y Pablo está exhortando esto a la iglesia, ¿no? Está hablando, ¿sí? Debe haber un mismo sentir. Cuando tengamos ese mismo sentir, hijos, esto va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Y vuelvo a repetir, no es porque me queje siempre, aquellos que no han tenido el mismo sentir, no están aquí, o sea, no están aquí, punto, no están. ¿Por qué? Porque no han tenido ese mismo sentir en la obra del Señor, en el amor a la iglesia, en la labor hacia la iglesia. Y cuando digo a la iglesia, estoy hablando al Señor, no al pastor, y Pablo va a recalcar eso a los filipenses, un momentito, o sea, está sirviendo Timoteo, pero no está sirviéndome a mí, está sirviendo para el Señor, por el Señor, o sea, ¿me entiendes? A veces nosotros, ayer hablamos siempre con mi esposa, parece que no hay gozo en la iglesia. Yo no sé, ¿no? Si hubiera una pastilla donde te venden gozo, todos comprarían, ¿no? ¿Sí o no? A ver, que hay una pastilla, obviamente no estoy hablando de drogas, ¿no? Las drogas te aíslan, ¿sí? Te hacen vivir tu mundo ahí, pero estoy hablando de una pastilla que te promueve el gozo, yo creo que todo el mundo compra. Pero el cristiano no entiende, o sea, no quiere entender, ¿sí?, lo que Pablo les dice, no solo a los filipenses en esta carta, que el gozo viene a través del sufrimiento. Cuanto más sufres por causa de Cristo, mayor es el gozo. Eso es lo que dice en todas las cartas. ¿Me entiendes? Sufrimiento, o sea, el sacrificio trae sufrimiento. Hermanos, a lo largo de la Biblia, no solo Pablo. Si tú estudias a todos los siervos del Señor, ¿sí?, ellos ¿qué hicieron?
se dieron en sacrificio, o sea, cuando digo en sacrificio, o sea, dieron su vida, ¿no es cierto? Y eso les trajo, ¿qué cosa? Prosperidad, amor. No, les trajo sufrimiento, o sea, sufrimiento. Pero ese sufrimiento siempre se traduce en el gozo. O sea, se sentían gozosos. Estamos estudiando la carta de los Hechos en los días miércoles, jueves en este caso ahora. ¿No es cierto? Cuando Pedro y Juan fueron llevados ahí al Sanedrín, etcétera, los agarraron, ¿sí? Los metieron a la cárcel, los latiguearon a los apóstoles. ¿Ellos cómo salían? Gozosos salían, ¿no es cierto? Sí, o sea, salían mucho más gozosos. Hechos 5, 40, 41. ¿No es cierto? ¿Por causa de qué? De haber padecido, dice. De haber sufrido, de haber sido maltratado. ¿Por quién? ¿Por causa de quién? Del nombre, de ese nombre que ellos predicaban. O sea, de Cristo Jesús. O sea, Pablo eso quiere hacerles entender en estos versos que vamos a llevar. Estoy dándoles como un resumen de lo que vamos a llevar, para que tú puedas, a medida que vayamos desarrollando, tú puedas captar, porque es difícil. Ayer le decía a mi esposa, anteayer, no puedo entender un versículo. Me entró no puedo entender un versículo. Tuve, o sea, buscar de todas las Biblias, ¿no? O sea, de Reina Valera, de buscar de Nueva Versión Internacional, las Américas, y había habido otras, ¿sí? Me costaba mucho entender un versículo, del cual vamos a hablar hoy. Bueno, son dos en realidad. No podía entender, pero cuando entendí realmente era un gozo y decirles, ¿no? Es como decirles, Pablo, a ustedes, ¿por qué se preocupan de mí? O sea, preocúpense de ustedes. ¿Me entiendes? Es como decir, a ver, no te preocupes si yo estoy gozoso, porque mis tribulaciones, lo que sea que estoy haciendo para el Señor, estoy parafraseando, ¿sí? Hacen que yo esté gozoso. Pero ustedes, preocúpense por ustedes. Preocúpense por su gozo de ustedes. ¿Entiendes? Y Pablo les va a decir, ¿sabes que yo ya he entendido? Estoy parafraseando para que tú me entiendas. Es como cuando un pastor y dice, ¿sabes qué, hijos? Yo ya he entendido que este mundo es pasajero. Yo ya he entendido que las cosas materiales vienen y van, hay y no hay. Si hay, bien, si no hay, te pido a Dios que haya. O sea, yo ya he entendido que ya no espero un doctorado allá, una cátedra más, o un trabajo mucho más en un lugar, qué sé yo. Yo ya no espero, yo ya he entendido lo que es mi caminar en el Señor. De ninguna cosa hago caso, como dice Pablo. Lo tengo todo por basura lo que era antes. ¿Me entiendes? Lo único que me preocupa, Pablo, estoy parafraseando, ¿sí? Es el gozo de ustedes. Es su gozo de ustedes. Y ustedes también se gocen, porque también están sufriendo como yo estoy sufriendo. Yo estoy en la cárcel, ustedes sufren por aquello, pero ¿saben qué? No me preocupa lo que ustedes sienten, la preocupación. Lo que me preocupa es el gozo de ustedes. Apréndanse a gozar ustedes. Por eso esta carta es una carta ¿de qué? Del gozo. ¿Me entiendes? Del gozo. Y Pablo va a presentar en los versículos que vamos a leer a estos tres hombres, siervos espirituales, ejemplares, en los cuales nosotros tenemos que poner mirada, porque son hombres dignos ¿de qué? De imitar. ¿Sí? Somos dignos de imitar. Entonces, Filipenses capítulo 2, hemos desarrollado ya en estas semanas hasta el versículo 16. Hoy voy a tratar de terminar hasta el versículo del 17 al 30. ¿Sí? Del 17 al 30. No son muchos versículos, tampoco es corto. ¿Sí? Pero cuando yo veo realmente, ya hacemos un estudio un poco más exhaustivo, realmente vemos grandes verdades que a veces no podemos dejar pasar. A veces me desespero de querer llegar hasta el 3, al 4 y de una vez terminar y empezar Colosenses, ¿no? Pero bueno, Dios nos quiere decir hoy, y nos quiere hablar sobre estos tres siervos espirituales ejemplares que vemos en estos versículos del 17 al 30. Vemos a Pablo, vemos a
Timoteo y vemos a Epafrodito. Y aquí vamos a ver a un Pablo, ¿no? Un gozoso y abnegado, ¿sí? Un esclavo verdadero, podríamos decir así, ¿no es cierto? Porque él siempre se presenta así, yo siervo del Señor, o sea, más allá de decir yo apóstol, pero aunque cuando quería un poquito poner su posición ante alguien que estaba en contra de aquello, etcétera, él decía yo apóstol, ¿no? Pero él decía yo siervo de Jesucristo, un verdadero siervo, un doulos, un verdadero apóstol, líder. Es un líder, ¿sí? Osado, podríamos decir así, es un líder valiente. Y digo valiente, obviamente. Vuelvo a repetir, usted no aguantaría lo que ha aguantado Pablo. ¿Me entiendes? Valiente, osado, realmente bien anclado en las cosas, en la fe. Y nos muestra en todas sus cartas realmente características que si hacemos un estudio realmente serían innumerables, ¿no es cierto? Entonces vemos a este Pablo, ¿sí? También vemos a este hermano Timoteo, ¿sí? El benévolo o fiel en esta carta de los Filipenses, más adelante, un hijo a quien Pablo amaba mucho. Un hijo, pero un hijo que era digno, o sea, de ser un ministro, ¿sí? Porque era un colaborador, estaba consagrado al servicio del Señor, era ecuánime. Y uno tercero, quizá desconocido, no se sabe. Muchos maestros que estudian la Biblia hablan de que era simplemente como tú, un laico, ¿no? Un laico es aquel del pueblo, ¿no? O sea, de la grey, de la congregación, ¿sí? No diácono, ¿sí? Aunque J. Desmond McGee, o sea, porque lo estudio les digo, bueno, tengo que escuchar, uno lo habla como que era el pastor de la iglesia filipenses, pero no es así, o sea no, aquí no nos muestra aquello, pero nos muestra más como un soldado, ¿sí? Uno que está ahí dispuesto, un trabajador, un diligente, alguien anónimo, alguien que está ahí, ¿sí? Poniendo su vida. No importando si Pablo está en Roma, no importando, al final podían agarrarlo también a él, ¿sí? Y sentenciarlo a muerte, porque esos tiempos no son como en estos tiempos. Pero él está poniendo ahí su vida también en peligro. ¿Por qué? Por ser ese mensajero, ese colaborador, ese soldado de milicia, ¿sí? Que está al lado de ¿quién? De Pablo. Entonces, yo creo que en la introducción me has entendido lo que quiere Pablo. Amén. Y vuelvo a repetir, o sea, cuán diferente sería que todas las iglesias, todos los hermanos, de cualquier iglesia, haya ese mismo sentido. Hay ese mismo sentido. ¿Sí? Sería... Y eso es lo que Pablo quiere. Por eso dice, dejen de pelearse entre ustedes, estén unánimes, ¿sí? Busquen la humildad, busquen ser siervos. Sabemos que hay hombres que están predicando, ya sea por vanagloria, ¿sí? Por contienda, pero ustedes estén en unidad, sean unos, tengan ese mismo sentido, sean carne y uña, en diferentes posiciones sí, pero carne y uña, o sea, quizá ese ejemplo puede poner hasta grotesco para otras personas, pero es para que tú me entiendas, ¿sí? Es para que tú me entiendas. Yo te ayudo en las cosas que puedo ayudarte, tú me ayudas en las cosas que puedes ayudarme. Yo voy donde tú vas, cuando quieres que me pides. Yo voy cuando tú deseas que te acompañe. O sea, esa carne y uña, comer. Yo creo que han de tener ustedes en colegio para del mismo recreo, comer. No tengo plata, yo tengo, te invito a cortar el sándwich, cortar la hamburguesa, comer las salchipapas los dos, ¿sí? Pero en la vida obviamente eso se va, ¿no? ¿Sí? En lo natural se va. Muchas veces termina el colegio y ya no hay más la amiguita esa, carne y uña. Pero en la iglesia ya no debe haber, porque la iglesia ya no es pues una etapa de la vida más, es la etapa de toda la vida. O sea, es donde tú y él ya tienen que estar juntos, ya no va a haber,
hay 5 años más, ya no, a no ser que te cases, obviamente, ¿no? Y el Señor te lleve a otro lugar en sus propósitos, te lleve a otra situación. Ni aún así, o sea, no aún así, porque Pablo está en Roma, Timoteo está en Roma, Epafrodito, ¿dónde está? En Roma, o sea, los tres están en Roma, ¿me entiendes? Pero eso no quita ese apego, ese sentimiento para los hermanos que están en donde, en Filipos, en los filipenses. ¿No es cierto? Ahora, la Biblia obviamente nos manda a que nosotros debemos seguir a Jesús como el ejemplo supremo, ¿no es cierto?, para todo creyente. De hecho, en la palabra nos dice, en 1 de Juan 2:6, dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Y en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, también nos dice, ¿no? Hay en vosotros este sentir que hubo en quién, también en Cristo Jesús, ¿no es cierto?, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que apesarse, etc. Ahora, en el versículo más adelante, de que se está pidiendo que tengamos ese mismo sentir, nos dice, ¿no es cierto?, cuiden su salvación con temor y temblor. Y todo lo que el Señor ha hecho, sí, háganlo, pero háganlo sin qué, sin murmurar, ¿sí? Ni contiendas ni murmuraciones. Cuando uno escucha aquí los domingos, el anterior domingo hasta aquí, ha pasado 7 días casi, ¿no es cierto? No sé hasta qué punto tú lo has tomado en serio, ese mandato. No sé hasta qué punto realmente estás escuchando, porque tenemos tendencia a quejarnos, porque todavía hay en nosotros, ¿no es cierto? ¿Sí? Mientras tú menos andes en el espíritu, ¿sí?, hay esos deseos pecaminosos, o sea, ese yo, ese egocentrismo, todavía que se quiere ahí salir. Pero conoce la palabra del Señor, por eso te decía, usted conoce, entiende la palabra, pero a ti te corresponde ¿qué cosa? Obedecerla, y la vas a obedecer pues saliendo. Hoy lo que vas a aprender hoy, vas a tener que ponerlo en práctica. Pero si en tu mente le pones un conocimiento más y se dispersa hasta las 2, 3 de la tarde y te olvidas, o sea, simplemente has oído una buena enseñanza, quizá. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque en la vida vas a llegar a la casa y la mamá te va a decir, haz el almuerzo. Supongo, ¿no? O sea, haz el almuerzo, no he podido cocinar, he ido a trabajar. ¿De dónde crees que sale el dinero? A veces somos los papás, ¿no? Sí. Haz vos. Hasta los domingos voy a hacer toda la semana para ir a la iglesia. No, pues, o sea, ¿entiendes? Es tu primera prueba. ¿Me entiendes? Y a veces hay que hacerlo. Esperarte que mis hijos lleven agua arriba. Voy a ganar que murmuren, voy a ganar que... Prefiero agarrar yo, aunque mal subo, ¿no? O sea, en el sentido de que... ¿Ah? ¿Me entienden o no me están entendiendo? ¿Sí? De la misma manera, hoy vas a salir de aquí, el Señor te va a dar, no sé hasta dónde lleguemos, ¿sí? Y te va a dar algunas cosas en las cuales el Señor te está hablando a ti, te está diciendo. Si bien vamos a estudiar estos 3 hombres, ¿sí?, quizá más a Timoteo y a Epafrodito, porque de Pablo solamente habla 2 versículos, él habla 2 versículos sobre él. Pero sobre Timoteo habla 6, o 5, o 6, y sobre Epafrodito también. O sea, mucho más habla de esos 2. ¿Sí? Entonces vamos a ver 3 hombres cuyas vidas son ejemplos de vida piadosa. Pablo, ¿sí? Recordemos un poquito el contexto. Pablo ahí está prisionero, ¿en dónde? En su propia habitación alquilada, ¿no es cierto? Allá está en Roma. Aunque se encontraba encadenado a un soldado, él gozaba de libertad para seguir predicar o llevar el evangelio. Ahora, ¿dónde lo vemos esto? En Hechos 28, vamos a leer Hechos 28 para que sepas realmente. Hechos 28, quizá puedo ganarles yo al buscar, y si tú me ganas mejor. Pero de todas maneras siempre tratamos de mandar el audio por si quieres tú estudiar con mucho más detalle. ¿Sí? En Hechos 28, capítulo 16, versículo 16, perdón. Capítulo 28, versículo 16. Dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él
venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Por la gracia del Señor, o sea, Dios le permitió que, aunque esté preso, se le permita vivir en una casa que él pagaba, él alquilaba. ¿Y de dónde pagaba Pablo? ¿Acaso estaba trabajando Pablo? No, ¿no es cierto? Gracias a Dios hay una iglesia de los filipenses que atendía, ¿sí? ¿No? Fiel, ¿no? Atendiendo con sus recursos para aquellos. Pero gracias, mira, Pablo está en cárcel, pero sin embargo él está, como hemos leído ya en los versículos anteriores, capítulos anteriores, él está pues gozoso. ¿Por qué? Porque para él, el predicar, el seguir enseñando la palabra, o sea, ya en Roma, o sea, era un sentimiento de gozo, o sea, pese a sus circunstancias que él estaba, ¿sí? Él no se estaba enfocando en que estoy en un cuarto, porque está agarrado a un soldado, no tiene esa libertad, ¿me entiendes? Pero él se sentía gozoso en ese sentido. Entonces esa es la situación de Pablo. Timoteo también está en Roma, ¿no es cierto? Es el hijo de la fe del apóstol que había estado con él durante mucho tiempo. Cuando Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses, ya Timoteo había estado con Pablo cerca de 10 años. O sea, 10 años ya había estado ahí como ese su hijo en la fe, ese varón que le está ayudando. ¿Me entiendes? Que está ahí, 10 años. 10 años fiel en el servicio hacia Pablo, hacia el Señor, ¿sí? Hacia el Señor primero. Pero ahí está con Pablo, ¿sí? Como les decía, más adelante vamos a ver cómo Pablo debía andar ya y iba. Ve aquí, venía, lleva esto, rezaba. No como algunos, ¿no? Por ejemplo, en la vida de Juan Marcos, por ejemplo, que en un momento dado se cansó y dejó, pero ahí está Timoteo, ¿sí? Con Timoteo está Demas. Pero Demas, o sea, ¿qué pasó con Demas en segunda de Timoteo? ¿Qué nos dice? Era un colaborador, era llamado colaborador, porque Pablo les presenta en unas cartas, dice, aquí está Timoteo, Erasto, Demas, mis colaboradores, pero más adelante, vemos, ¿no? Además, ¿sí? Demas me ha desamparado. ¿Qué ha amado más a este? No. Timoteo está ahí con sus luchas, tú conoces en las cartas de Timoteo, está con sus luchas ahí, ya está como pastor, ya está en una posición quizá más, ahí está. Pero gracias que Pablo está ahí, ¿no? Y le dice, es como cuando alguien pastor te dice, ¿sí? Y va el juego del don de Dios, o sea, no dejes, o sea, buscar, o sea, uno quiere, sí, tender la toalla, me ha pasado a mí, sí, pero siempre, bueno, yo gracias a Dios, quizá mi esposa, cuántas veces me habrá puesto el hombro ahí, decirte, seguí, hijo, seguí, o sea, hay que seguir, ¿no? Porque por eso el Señor mandaba siempre de 2 en 2, ¿no? O sea, de 2 en 2, ¿sí? Mejor son 2 que 1, dice la palabra, ¿no? Si uno cayere, el otro se levantará, dice. O mejor, 2 que 1. Muy bien, entonces, estos 3 varones, 3 siervos del Señor, estaban ligados geográficamente, espiritual y ministerialmente, ¿sí? Por una causa común. ¿Cuál era la causa común? Servir al Señor. Esa era la causa común. Ellos estaban en Roma, los 3, ¿sí? Todos estaban consagrados por completo al Señor. Eso vemos en estos 3 varones. Todos tenían ese mismo sentir. O sea, decimos, ya, en mi lugar que yo estoy consagrado al Señor. Timoteo, en el lugar que estoy consagrado al Señor. Epafrodito, ¿no? En el lugar que estoy consagrado al Señor. Y consagrado al Señor, ser apartado para las cosas del Señor, ¿sí? Y por ende, están denunciando ¿a qué? A sus propios intereses. O sea, los 3, o sea, por eso había un mismo sentir. No era que, no, un momentito, yo te puedo ayudar, pero escúchame bien, tengo estas cosas que hacer, todavía esto es mi interés por llegar. No, había un mismo sentir en ambos, en los 3. Esa es la esencia, podríamos decir así. No había, ninguno tenía su propio interés particular en algo. No, los 3 estaban ahí, centrados en una misma cosa. A eso se llama un mismo sentir, ¿sí? Es un mismo sentir. Una misma causa, ¿sí? Una causa que permitía a los 3 arriesgar hasta sus propias vidas.
Los tres pusieron en riesgo sus propias vidas. ¿Por qué? Porque los tres tenían un mismo sentir. Ahora, aunque los tres tenían un mismo sentir, los tres tenían o poseían características distintas, personales y espirituales. Tenían características distintas, personales y espirituales. Pero todos estaban enfocados ¿en quién? En el Señor. ¿Me estás entendiendo? Muy bien. Entonces, en los versículos del 17 al 18, aquí vamos a ver a Pablo, el primer ejemplo de siervo espiritual. Y él solamente habla de sí, podríamos decir, en 2 versículos. Leemos el versículo 17 y 18, y dice así: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Ese era el versículo que no puedo entender. Porque uno lee: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo de sí acá? ¿Qué es lo que está expresándoles a la iglesia de Filipenses? Obviamente la iglesia de los Filipenses viven en un tiempo donde las palabras pueden ser más entendidas, ¿no es cierto? Porque si yo te digo que es una libación, usted, no sé. ¿Sí? Y aunque sabemos, si yo te voy a hacer recuerdo. Ahora, en ese tiempo, sí, esta libación, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque eso es lo que nos va a permitir entender estos versículos. ¿Ya? En ese tiempo, tanto un judío como un gentil entendía lo que era eso. Y la libación simplemente significa derrame líquido. ¿Ya? Era una ofrenda sobre una otra ofrenda, o sobre un sacrificio. Para que me entiendas, tú alguna vez cuando has visto una chaya que hacen aquí, ¿no es cierto? Están chayando ahí, están oando, están ahí poniendo a su incienso, ahí está su carbón, todo, ¿no es cierto? Hay su feto, ahí está, ¿no es cierto? ¿Se hace aquí o no se hace aquí eso? ¿Sí? La gente, ¿qué hace particularmente cuando se está oando, lo que decimos aquí en Bolivia? Lo que hace es agarrar alcohol, ¿no? Cerveza o chicha, ¿no es cierto? Y lo que hacen es botar a esa oa, ¿no? A esa ofrenda, a ese sacrificio, botar, y el líquido se hace vapor, ¿no es cierto? Entonces, para ellos, ese vapor está llegando a los dioses, a las narices de esa deidad al cual están rindiéndole ese tributo, esa acción de gracias, podríamos decir así, que ellos entienden. ¿Me estás entendiendo? También en el ámbito judío, ¿no es cierto? Cuando se hacía un sacrificio de animal, ahí está el animal, entonces los sacerdotes adquirían vino o agua o miel en algunos casos, pero más vino, y iban sobre el sacrificio y vertían. Entonces ese líquido, como hay calor en ese holocausto, inmediatamente se vaporizaba, ¿sí? Y estaba llegando como olor grato, fragante, ¿a quién? A Dios, para cubrir ese pecado. ¿Me estás entendiendo? O sea, entonces cuando Pablo está hablando sobre estos 2 versículos, o sea, prácticamente, para resumirte y para que me entiendas, que no ha sido fácil por decirte, Pablo está diciéndoles a los filipenses, con esta ilustración que está hablando de esta palabra libación, y aunque sea derramado en libación, ¿sí? O sea, Pablo está diciendo, yo soy ese líquido, ¿sí? Aunque sea derramado en libación, ¿sí? Y ustedes filipenses son ese sacrificio. O sea, la fe de ustedes es ese sacrificio. ¿Me entiendes? O sea, yo soy ese líquido y el sacrificio ahí es su fe de ustedes, hermanos. O sea, de ustedes es su fe. Ahora, yo sé que ustedes están siendo, estoy parafraseando para que me entiendas, yo sé que ustedes están preocupados por mi situación, obviamente. ¿No es cierto? Están preocupados. Pablo está en Roma, está encarcelado, ¿sí?
¿Podría ser ejecutado en cualquier momento Pablo? Sí, esa era la preocupación. Podía, en cualquier momento el emperador decía, no, mátenlo, y lo mataban. De menos cosas, mataban a las personas. Entonces Pablo está diciendo, yo sé que ustedes están preocupados por mi situación, podría ser ejecutado mañana. Pero, escuche bien esto, pero mi vida no es importante, él se está diciendo, sino su fe. O sea, mi vida no es importante, sino su fe es lo que realmente cuenta. Su fe es la ofrenda principal. Amén. Amén. ¿Sí? Mi vida solo es la libación que se derrama encima después de que la verdadera ofrenda ha sido presentada. O sea, ustedes, o sea, a mí me interesa a ustedes, lo que les decía en la introducción. Me interesa a ustedes. Mi vida ya, no es que... Mi vida es simplemente esa libación, ¿sí? Pero el verdadero sacrificio es la fe, lo que ustedes están haciendo. Yo no podría hacer, pues, parafraseando, mucho parafraseo para que tú me entiendas, por favor, ¿sí? ¿Me entiendes? Yo no puedo hacer, ¿sí? Nada por mí mismo, si no tengo ayuda de usted. Si usted, o sea, no tengo ayuda, su fe de ustedes, ¿sí? Hacen que yo sea esa libación, porque yo también expongo mi vida. Pero lo que más me importa a mí, ¿sí? Porque ya Pablo entendió cuál era su carrera, Pablo entendió cuál era el objetivo, Pablo ya entendió realmente qué era lo que él perseguía. Es como cuando uno es más maduro, ya más entiende, ¿me entiendes? Y dice, ¿sabes qué? A mí no me importa, ya yo, es como la mamá dice en algún momento, ¿sabes qué, hijito? Estudiar, ¿no ves? Te dice alguna vez, preparar, superate, hijo, yo ya soy vieja, te dice, ¿no veo? ¿No? ¿Alguna vez has escuchado? Yo no quiero que sufras lo que has sufrido, te dice, para que tú me entiendas. Y a la mamá le está preocupando más ¿quién? El hijo, ¿sí? Pero teniendo ese ejemplito para que tú me entiendas, Pablo les está diciendo, no interesa mi vida. O sea, yo sé por quién es, o sea, ya sé, o sea, más adelante les dice, no, lo que yo tenía, lo que yo era, todo, yo para mí era basura, pero ahora tengo a Cristo, ya sé, estoy certero en eso. Y lo que a mí me interesa, y Jorge les está diciendo así, parafraseando, son su fe de ustedes. Ese es el verdadero sacrificio. Sí, y más adelante les va a decir eso. O sea, ese sacrificio tiene que traerte gozo, porque si tú ves estos dos versículos, hay como dos caras, como una moneda. Por un lado hay sacrificio, ¿sí? Un lado de la moneda, sacrificio que te trae ¿qué cosa? Sufrimiento. Y por el otro lado de la moneda, ¿sí? Hay gozo. Hay gozo, ¿sí? Que te trae bienaventuranza. Si tú ves las bienaventuranzas, ¿no? Los verdaderos gozo. Entonces, pero ambos son una moneda, ¿sí? Una moneda, ¿sí? No son distintas, tienen el mismo valor, o sea, tienen una misma. Entonces, Pablo en estos dos versículos está hablando primero de su actitud desinteresada. De él, o sea, en el sentido no diga, no me importa a mí, no, está hablando, no se preocupen por mí, hijitos, o sea, no se preocupen, ¿sí? Lo que más me interesa es lo que ustedes, cómo está tu fe, cómo está su fe de ustedes. Así es, pastor. ¿Sí? Porque para Pablo ya sabía, él exponía su desinterés, él ya exponía su servidumbre. Y vuelvo a repetir para que me entiendas, y a veces vas a escuchar de mi esposa, vas a escuchar de mí, ¿sí? O sea, preocúpense por ustedes. Gozan su carrera también, o sea, somos una iglesia, sí, ¿no? Dios está en nosotros, pero también está en la iglesia, ¿no es cierto? Corremos nuestra propia carrera, pero también corremos todos una carrera, todos al mismo tiempo. Pero cuando alguien dice, y me dice, creo que no hay gozo en ti, primero preguntarte si hay en ti gozo. ¿Me estás entendiendo? Pregunta primero, hay gozo. Ahora, yo me gozo, o sea, gozo. Tengo problemas, tengo situaciones, sí, pero eso no es, ay, pobre, no, bueno, como ser humano en un momento me puedo quejar, ¿no ves? Sí, puedo entristecerme, como Pablo en algún momento. Puedo, o sea, podemos todos, no va a ser tampoco todos sonrisas, no, todos,
Pero inmediatamente tenemos que ir a la palabra, ¿no? Porque eso la palabra está ahí para redarguirnos, corregirnos, instruirnos. ¡Ay, caramba! Me gozo en el Señor, o sea. Y peor, pues, porque no vivimos lo que ha vivido Pablo, ni Timoteo, ni Epafrodito. No vivimos. Entonces, Pablo acá dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, vuelvo a repetir, esa palabra, y aunque es algo que se conoce como cierto. ¿Sí? No está fingiendo él. Ajá. Es algo cierto, ¿sí? O sea, yo soy, podríamos decir así, puesto soy para derramado en libación sobre el sacrificio. Entonces, esa libación es una ofrenda sobre otra ofrenda. ¿No es cierto? ¿Han entendido lo que es libación? ¿Sí? ¿Sí? Líquido, o sea, es una ofrenda. Muy bien. Es una ofrenda líquida en otras partes. La libación es una ofrenda líquida. ¿Sí? No está mencionado en Levítico en las 5 principales ofrendas. ¿Por qué? Porque es una ofrenda sobre otra ofrenda. ¿Ya? Que la ofrenda principal está ahí. ¿Sí? Está ahí, la ofrenda. Entonces, Pablo dice, yo soy ese líquido. ¿Sí? O sea, ustedes, su fe de ustedes, su permanencia en el Señor. O sea, lo que ustedes realmente son, eso es el verdadero sacrificio. Obviamente, en este versículo está hablando de la iglesia, porque sabemos que el sacrificio supremo es el que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y también sabemos que como cristianos, como dice en Romanos 12:1, nosotros también debemos, dice, ofrecernos en sacrificio vivo, agradable y santo al Señor. Pero acá en Filipenses se está hablando de esa ofrenda sobre esa ofrenda. ¿Cuál es esa ofrenda, ese sacrificio? La fe de los filipenses. ¿Me entienden? Lo que ellos estaban haciendo. O sea, si ellos no ponen todo lo que Pablo en sí ahí está necesitando, Pablo está ahí esperando, o sea, ¿dónde va a ser la libación? Nada. Si ustedes no vieran, ¿yo qué haría? Nada, ¿no veo o no? ¿Para qué te preparas? O sea, por eso, somos uno. Carne y uña deberíamos ser. ¿Me entiendes? Yo necesito de ustedes necesitan de mí. No en arrogancia, obvio, ¿no? ¿Sí? O sea, en el sentido de que somos uno. Debemos tener ese mismo sentir, así, los dos. Y Pablo les está hablando por eso a los filipenses, en ese sentido. Y vemos, ¿no?, en la vida de Pablo, o sea, ¿qué caracterizaba la vida de Pablo? A lo largo de las epístolas, ¿no? El ministerio de Pablo. ¿Qué era lo que buscaba Pablo? Amor, o sea, amor por el Señor, ¿tenía o no tenía? Amén. Tenía, o sea, 1 Corintios 4:1-2, amor por su obra, 1 Corintios 9:24-27, amor por su pueblo, 2 Corintios 2:4. Entonces, Pablo se presenta así, como un sacrificio, ¿sí?, que trae, ¿qué cosa? Sufrimiento, pero también se presenta como un instrumento de gozo. O sea, gócense como yo también me gozo. O sea, gócense. Y Pablo se gozaba por todo. O sea, se gozaba porque estaba en Roma, ¿no es cierto? Estaba ahí encarcelado, ¿sí? Si bien estaba en un cuarto alquilado, ¿no es cierto? Pero estaba manillado a un soldado. Él se gozaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía se le estaba permitiendo, ¿qué cosa? Predicar el Evangelio, ¿sí? Entonces, él hallaba gozo en eso. O sea, Pablo realmente sacaba los motivos desafortunados que Pablo tenía, él lo traducía o lo invertía a gozo. Amén. Otros están predicando ahí en Roma, ¿no es cierto? Por pretexto, por contienda, por envidia, dicen, ¿no hemos leído? ¿Sí? Y Pablo, ¿qué hacía? Se gozaba por ello. Porque ya sea por pretexto o por contienda, Cristo era predicado, era anunciado. Imagínate, o sea, si lográramos nosotros realmente sacar de las cosas, de las situaciones que pasamos, gozo. O sea, imagínate, si lográramos nosotros aprender a sacar aquello de las situaciones. No, es como, no hay agua ahorita, no hay agua. Yo no me hago lío, o sea, pero mis hijos quizás no hay agua, ¿no? O sea, tienen otra perspectiva de vida, ¿no? O sea, otro modelo de vida. No hay agua, pues. Me reiré, ¿no? O sea, ay, qué bueno, no me voy a bañar los días más, ¿no? ¿No? O sea,
Me voy a hacer crecer mi barba ahora sí, ¿no? O sea, ahora no llegaba 2 semanas para que realmente, ¿no? O sea, pero le sacas, ¿no? O sea, pero Pablo saca de eso. O sea, es un ejemplo simplemente, obviamente, es un ejemplo para que tú entiendas. Entonces, cuanto mayor, grande el sacrificio, mayor gozo, ¿sí? Mayor gozo. Entonces Pablo habla en estos 2 versículos de él mismo, ¿sí? Entonces, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, ¿sí? De vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, ¿sí? Me gozo, o sea, me gozo. Y el versículo 18, así mismo les está diciendo, ustedes también, hijos, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, ¿sí? Regocíjense también. O sea, no tengan pena de que voy a morir, si puedo morir, si estoy en la cárcel, si estoy en Roma, si estoy pasando situaciones, ¿sí? No tengan pena. Así como yo me gozo, ¿sí? En ustedes también gócense. Gócense porque les estoy mandando un informe, ¿sí? Y aquí Cristo es predicado, estoy en Roma, ¿sí? Quería ir a Roma, o sea, quería predicar el Evangelio, ¿sí? Pese a mis circunstancias, yo estoy gozoso y no miento. O sea, Pablo, no miento, estoy gozoso, porque ¿cómo puede estar gozoso? No miento. Así que ustedes también, gócense porque ambos somos copartícipes en el servicio del Señor. ¿Sí? Ustedes hacen sacrificios, ustedes hacen sacrificios, ustedes tienen esa fe. Mientras ustedes estén así, yo también me voy a añadir como una ofrenda. ¿Sí? Una ofrenda que ustedes van a hacer que yo sea olor fragante también. ¿Han entendido? ¿O es que solo he podido explicarles de alguna manera lo que he podido entender? Muy bien. Ahora, Pablo empieza a hablar, versículo 19 hasta el versículo 24, de otro siervo fiel, ¿sí? Un segundo ejemplo de siervo espiritual. Y aquí vamos a hablar del hijo de Pablo en la fe, ¿no es cierto? Ejemplo digno de imitar para otros creyentes, ¿sí? Muy bien. Ahora, un poquito antes de entrar a estos versículos, conozcamos un poquito a Timoteo, aunque ya lo conocemos, pero a veces, yo decía, al estudiar esto, conocí muchas otras cosas que no conocía de Timoteo. Generalmente Timoteo uno veía y decía, es un hijo en la fe de Pablo, ¿no es cierto? Aunque él había crecido en las escrituras desde su niñez, tenía su madre que era judía, ¿no es cierto? Su abuela también quizá, su padre griego, ¿sí? Ahora, entendemos que él sabía griego, fue educado con griegos, etcétera, pero conocía, sí, el Antiguo Testamento. Pero quien le llevó el Evangelio a Timoteo fue Pablo. Quien le presentó el verdadero Evangelio fue Pablo, ¿sí? Pablo. Ahora, note también algo, ¿no es cierto? Timoteo tiene que dejar quizás a su madre, porque cuando vemos cómo es que Timoteo le acompañaba de un lugar a otro lugar, ¿sí? De Colosas a Corinto, de Corinto a Gálatas, o sea, de varios lugares, ha tenido que dejar también a su mamá y a su abuela, ¿no es cierto? Piadosas. Ha tenido que también decir, muy bien, ahora yo dejo estas cosas. Imagínate vos, a veces pensamos y nos digamos, que le siguió a Pablo, pero no conocemos realmente qué cosas dejó Pablo o Timoteo. Pero la Biblia nos muestra una madre que tenía ahí, ¿sí? Tenía una abuela todavía ahí. Pero sin embargo lo vemos a Timoteo y ahí caminando con Pablo, de lugar en lugar, llevando el Evangelio, ¿sí? Trabajando, ahí ministrando, ayudando, ¿no es cierto? O sea, Pablo realmente lo guió a Cristo, 1 Corintios 4:17, y a fin de que los judíos le aceptaran, especialmente en Galacia, ¿sí? Ahí viene esa pregunta, ¿por qué Pablo lo circuncidó a Timoteo? ¿No? Para que le aceptaran, ¿sí? Especialmente aquellos judíos que estaban en Galacia, o sea, y vuelvo a repetir, en el momento en que Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses, más o menos han 10 años ya estaba con él, ¿sí? O sea, 10 años ya estaba, y era su colaborador de Pablo. Timoteo estuvo con Pablo, cuando uno ve, estuvo en Corinto, ¿sí? En un momento de eso fue enviado a Macedonia, Hechos 19:22, acompañó todo un viaje de regreso a Jerusalén a Pablo. Vemos que Timoteo estaba relacionado cuando Pablo estaba escribiendo las cartas,
¿sí? De las cartas. Estaba cuando escribió la carta a los romanos, cuando escribió Segunda de Corintios, Filipenses, que ahora estamos leyendo, porque ahí está Filipenses, siervo del Señor, ¿no es cierto? Ahí está cuando estaba Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Filemón, o sea, mira, Pablo está ahí, o sea, Timoteo está ahí con Pablo cuando está ahí, está escribiendo. Y no solo estaba ahí, sino que era un mediador también, porque Pablo a veces no podía ir a algún lugar y le decía, Timoteo, anda a Corinto. 1 de Corintios 4:17, anda a Corinto. ¿Sí? Timoteo, anda a Tesalónica. ¿Sí? O sea, Tesalónica, anda a Éfeso. Y ahora dice, voy a mandarte ¿a quién? A Timoteo. ¿A dónde? A los filipenses. ¿Sí? Voy a mandar a los filipenses. O sea, usted ve ahí, en lo poco que he dicho, ve la fidelidad de este siervo hacia la obra del Señor, ¿sí? Amén. Fiel, ¿sí? Fiel, confiable, no solo fiel, porque no puedes tú mandar a cualquiera, ¿no es cierto? Sino era confiable en todo sentido, apto. Era como un modelo, podríamos decir así, de siervo que estaba ahí al lado de Pablo. Entonces, empieza Pablo a hablar de Timoteo, ¿ya? Empieza a hablar, puesto que Pablo deseaba enviarle a Timoteo allí a la iglesia de Filipos, ¿sí? Entonces Pablo les presenta una corta descripción de un siervo de Jesucristo consagrado. Es como decir, pues te voy a mandar a Timoteo, ¿sí? Pero te voy a mandar, aunque los filipenses ya lo conocían a Pablo, o diría a Timoteo, sí, ya lo conocían, pero Pablo le está diciendo, te voy a mandar a Timoteo, pero te voy a presentar cuáles son sus cartas de este varón, para que lo acepten aún más, podríamos decir así. Es como decir, voy a mandar a alguien a la iglesia de allá, pero antes de mandarte te voy a decir, es un lindo siervo, trabajador, obediente, ¿sí? Es un hombre que tiene amor por la obra del Señor, así más o menos, para que tú me entiendas, ¿sí? Entonces, y allá en la iglesia van a decir, está bien, bienvenido. Más o menos esa es la figura que podemos presentar aquí, del cual Pablo va a dar. Y Pablo va a darle 7 características personales, ¿sí? Pero no solamente de lo que es Timoteo, sino de lo que deben imitar de Timoteo los filipenses. ¿Me entiendes? 7 características personales que los filipenses podrían, obviamente, imitar. Y rapidito vamos a ir, porque yo sé que el tiempo me puede quedar corto, ¿sí? Aunque tengo mucho por cada punto, ¿sí? Pero para que tú me entiendas, lo vamos a hacer violentamente, ¿ya? Y una de las primeras características de un siervo espiritual, o sea, de alguien que debemos imitar, no solo los filipenses, sino nosotros mismos, porque la palabra está siendo escuchada para nosotros, ¿no es cierto? Amén. ¿O no? Amén. ¿Sí? Una de las primeras características era el carácter espiritual de Timoteo. El carácter espiritual de Timoteo. Amén. Vamos a leer el versículo 19 y entramos al versículo 20. El versículo 19 dice, espero en el Señor, ¿sí? Obviamente en la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Porque Pablo siempre esperaba, en la voluntad de Dios. ¿Sí? Espero en el Señor Jesús enviaros pronto ¿a quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Sí? O sea, Pablo quería enviar a Timoteo para saber realmente cómo, ¿no? ¿Cómo está la iglesia allá en Filipos? ¿Sí? Ahora, pero te estoy mandando a Timoteo, estoy parafraseando, ¿sí? ¿Sí? Porque este es un siervo del Señor, ¿sí? Que tiene estas características que ustedes pueden imitar también. O sea, estoy parafraseando siempre para que tú me entiendas, ¿sí? Su carácter espiritual de Timoteo. Versículo 20. Pues, dice, a ninguno tengo del mismo ánimo. Esta palabra del mismo ánimo, ¿sí? Es isopsuchos en griego. Ya, quizá leo mal el griego, ¿ya? Pero es que me ha regalado el libro José, ya. Por lo menos se puede sacar, ¿no? ¿Sí? Isos es igual. Y suche, lo que conocen en el colegio, alma, ¿no? Alma. O sea, tienen del mismo alma. O sea, significa, o sea, literalmente traduciendo esta palabra,
es literal de una misma alma, de un alma. O sea, alude esto a las personas que tienen espíritus afines o del mismo ánimo. Vale decir que Timoteo tenía el mismo ánimo, el mismo espíritu que ¿quién? Que Pablo. ¿Sí? Pablo, porque sabía, pues, sabía las escrituras, ¿no es cierto? En las escrituras dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. O sea, Timoteo realmente era ese hijo en la fe, ¿sí? Que tenía ese mismo sentir que Pablo, tenía ese mismo carácter que Pablo. Obviamente hay una madurez entre ambos, ¿no es cierto? O sea, ¿sí? Que hacía que Timoteo en algún momento quería, pero Pablo estaba ahí estaba, pero tenía el mismo sentir, o sea, tenía el mismo objetivo, o sea, tenía, porque mira, si tú ves a alguien escribir, y Pablo está escribiendo a los Corintios y les está diciendo, por tanto os ruego que me imitéis, obviamente pues Timoteo, ¿sí? Sabe que tiene que imitar lo que Pablo perseguía, ¿sí? Lo que Pablo perseguía. Ahora, Timoteo llegaba a pensar como Pablo. Timoteo se relacionó con creyentes y con incrédulos como Pablo, presentándoles el Evangelio, obviamente. Timoteo oraba como Pablo, tenía las mismas aspiraciones que Pablo, el mismo objetivo de Pablo, tenía la misma meta que Pablo. A eso se refiere, por eso Pablo está haciendo aquí, está diciendo, en el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. O sea, aquí hay 20, por decirte, ¿no? Él ya me tiene el mismo ánimo, el mismo sentimiento, la misma voluntad, las mismas emociones que yo tengo. ¿Sí? Y quiero enviarlos a él. ¿Están captando la idea? Entonces, no es pues extraño tampoco que Pablo ame tanto a Timoteo. No es extraño. ¿Sí? No es extraño. Ahora, Pablo amaba a la iglesia, pero había esa relación de padre e hijo. ¿Sí? De padre e hijo. Por eso. Entonces, una de las primeras características de las cuales debemos imitar y vemos en la vida de Timoteo, tenía el mismo carácter espiritual. ¿Sí? ¿Sí? El carácter espiritual de Timoteo eran del mismo ánimo. ¿Han entendido ese primer punto? Amén. Una segunda, ¿sí? Una segunda, tenía la virtud de ser benévolo, ¿sí? O sea, de ser benévolo. Viene de benevolencia, tener la plena confianza, tiene buena voluntad, ¿sí? Pero más allá, lo que Pablo está diciendo acá es, alude a un fuerte sentimiento por algo o alguien con frecuencia hasta volverse su preocupación. O sea, de la misma manera que Pablo se preocupaba por la iglesia de Filipos o los hermanos de los filipenses, ¿sí? Pablo vio en Timoteo que tenía, ¿sí?, esa misma benevolencia, o sea, tenía ese mismo sentir. ¿No? Es como si yo tuviera, ¿no?, alguien aquí, sí, y a mí me preocupa la iglesia, una preocupación, pero encuentro a uno que aquí, que también tiene esa misma preocupación por la iglesia. Porque puede ser distinta, ¿no es cierto? Pero Pablo le está diciendo, también, ¿sí?, tiene la virtud de ser benévolo, porque el versículo 22 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente, ¿qué dice? Se interese. Esta palabra se interese es esa palabra que te estoy hablando, ¿sí? Por vosotros, ¿sí? Esa palabra interese implica, es lo mismo, tiene el mismo interés hacia ustedes, hermanos, tiene ese mismo amor, esa misma voluntad, esa misma benevolencia, tiene ese mismo sentimiento que yo tengo, él también tiene. O sea, recíbanlo, en otras palabras, ¿sí? Yo quería que tú vengas, Pablo. No, él también tiene lo mismo, él siente también lo mismo por ustedes, les está diciendo. ¿Ya? Tiene la misma benevolencia. Ahora, este verbo de interese, ¿sí?,
tiene, ¿no? En la Biblia tiene muchas connotaciones, porque hay personas, hay cristianos también que se interesan, aunque no creas el día de hoy, hasta su interés es más por el dinero que por las cosas del Señor. ¿Sí? Por eso el Señor les dice, no, por nada estéis afanosos, o sea, igual, por nada, no estén interesados en las cosas que les traen afanes, etc. Tenemos que entender eso. Muy bien. Entonces Pablo tenía esa confianza de que Timoteo iba a sentir lo mismo. ¿Por qué? Porque sentía lo que Pablo mismo sentía. ¿Sí? O sea, sentía. Voy a leerte 2 de Corintios un poquito para descansar en este punto. Vámonos a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 28. Amén. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 28. Y además de otras cosas, dice aquí a los Corintios Pablo, lo que sobre mí se agolpa cada día, ¿qué cosa? La preocupación por todas las iglesias. Ese mismo sentir, esa preocupación que tenía Pablo por las iglesias, ¿quién la tenía? Timoteo. ¿Sí? Timoteo. ¿Ya? Timoteo. Una tercera virtud. Versículo 21. Una tercera virtud que caracteriza ¿a quién? A Timoteo. La cual podemos nosotros, ¿qué cosa? Imitar. ¿Sí? Así como los filipenses también puedan imitar, nosotros también podemos imitar. Y es su fidelidad. Versículo 21, ¿qué dice? Ahí está en tu Biblia. Porque todos buscan ¿qué cosa? Lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahora, aquí está hablando de quién? De Timoteo. Y cuando Pablo está hablando, porque todos buscan lo suyo propio, está hablando, Pablo está en Roma, ¿no es cierto? Y en Roma hay pastores, ¿no? Hay líderes que están predicando, ya sea por contienda, envidia, por vanagloria, ¿no es cierto? Y a eso se está refiriendo Pablo. Se está diciendo, mira, aquí, estoy parafraseando, hay, dice que siervos del Señor, cristianos, pero están predicando por envidia, por contienda, por vanagloria, por molestarme, etc. Pero Timoteo, porque está hablando de Timoteo, ¿sí? No, sino él realmente está buscando por las cosas de quién? De Cristo Jesús, por las cosas del Señor, ¿sí? Buscan es buscar siempre en el griego. Entonces, el apóstol dependía en este momento, ¿de quién dependía en este momento para que alguien vaya a Filipos? De Timoteo, ¿sí? De Timoteo, ¿sí? Y Timoteo era pues confiable para que Pablo le mande ¿a quién? A Timoteo. Era fiel, ¿me entiendes? O sea, si bien podía estar ahí Erasto, podía estar Lucas, qué sé yo, ¿sí? Dios decía, no, Timoteo. ¿Sí? Timoteo va a ir a administrar a la iglesia de los filipenses. ¿Me entiendes? Y así como Timoteo buscaba las cosas de Cristo, nosotros ¿qué debemos hacer? Buscar las cosas de ¿quién? De Cristo. Entonces, Pablo hace esa comparación de algunos ministros, ¿no? Que están ahí en Roma, que están predicando por contienda, por vanagloria, por molestar a Pablo, etcétera, ¿sí? Sí, están buscando lo suyo propio, dicen. Quieren exaltarse a sí mismos, está hablando la doctrina no muy correcta, ¿sí? Pero tengo aquí a un Timoteo, ¿sí? Que es fiel, que no busca lo suyo propio, sino busca lo que es de quién? De Cristo Jesús. Entonces, una tercera característica que hemos visto aquí es su fidelidad. Amén. Una cuarta, ya el tiempo me está pasando. Timoteo era experimentado. Versículo 22, ¿qué dice? ¿Estamos en la Biblia? Pero ya conocéis, ¿qué cosa? ¿Qué? Los méritos de quién? De él, que como hijo a padre
ha servido conmigo en el Evangelio. Ahora, muchos aluden que Timoteo estaba cuando se fundó la iglesia de Filipos. Pero aquí nos dice, ustedes ya conocen sus méritos de él. Ahora, 10 años después, o sea, Timoteo sigue conmigo, colaborándome. ¿Sí? O sea, ya conocen. Pablo ya tenía que, o sea, no tenía que convencer a los filipenses, ¿sí?, de quién era Timoteo. ¿Sí? No tenía que convencer. Por eso dice, ya conocéis los méritos. O sea, y en el griego es dokimen, esa palabra,